Bueno, nobleza obliga, tengo que agradecerle fundamentalmente y antes de nada al arquitecto Martín García que a pesar de tener un compromiso muy importante e ineludible, quiso estar presente igualmente en el programa, razón por la cual una vez más el agradecimiento. ¿Cómo está el arquitecto? Buenas noches, bueno, no, por favor, gracias a ustedes, digo, a veces las fechas se complican, no tomamos en cuenta alguna cosa y bueno. Y ese tipo de compromisos, como dije, son ineludibles, yo sé lo que son. Ya los he pasado. Esos son. Arquitecto, ¿cuáles son en este momento las principales obras que su dirección tiene prevista para ejecutar en estos próximos meses? Bueno, el tema principal es, uno siempre lo relaciona quizás al costo, a la dimensión, pero como siempre decimos, toda obra tiene su importancia, su relevancia para el vecino que está más cerca o más beneficiado. La pregunta, ¿no?, es para la administración y para la dirección concreta. Yo creo que las que, por supuesto, sobresalen es Continuación Sarandí, en la segunda etapa. Lo supuse. Pero no, yo creo que la que le voy a decir a continuación quizás es más. Pero Continuación Sarandí es una de las que más sobresale, por supuesto, porque va a ser la que le va a dar salida a la primera etapa, ya ahí sobre la cancha oriental, la plaza Insausti. Ahora ya estamos en la etapa del cementado, dentro de poquito ya vamos a empezar a ver el hormigón, y bueno, después ya nos queda empezar con el puente, el segundo puente que tenemos que hacer ahí paralelo al ferroviario, y bueno, de forma simultánea ya vamos a estar trabajando, que ahí estaba un poco con UTE, el tema allí en la rotonda con la Ruta 5, hay una conexión, hay que bajar una conexión importante, bueno, ya lo están haciendo por parte de UTE, así que dentro de pocos días ya nos liberan el lugar para poder hacer la rotonda, y ahí sí se va a visualizar, digamos, la primera etapa de Continuación Sarandí desde Ruta 5, que es el gran objetivo, ¿no? O sea, cortar ya desde ahí. Ya con lo que hay hoy en día ha descongestionado bastante el tránsito, ¿no? Yo creo que el cuello de botella en realidad se viene dando, por lo menos así lo veo yo, no sé si usted o Mauricio González lo han percibido, justamente en el cruce de esa continuación de Sarandí con Escobar, donde allí confluye en un semáforo de muchos tiempos y los tiempos son cortos en algunos casos, ¿no? Sí. Sobre todo porque hay un tramo muy extenso entre, digamos, quien viene de Ruta 5 para pasar el cruce ferroviario. Y gira a la izquierda. Exacto, y si quiere girar a la derecha también, porque desde que lo toma el semáforo y hasta que llega a que tiene que doblar, le cerró el semáforo y usted queda a mitad de camino. Sí, sí. Convengamos que ese semáforo hoy es de alguna manera provisorio, ¿no? Está salvando una situación que no es la definitiva, la que va a ser definitiva. Cuando quede operativa la segunda etapa, o sea, ahí realmente van a estar los semáforos funcionando como tienen que funcionar, con los tiempos que tienen que estar. Hay algunos giros que de repente no van a ser tal cual están hoy. Por ejemplo, quien viene de Escobar, de este a oeste, y va a entrar hacia Continuación Sarandí, quizás no tenga que esperar un semáforo, sino que se va a hacer una especie de tercera vía que podrá entrar directamente. Eso va a agilizar muchísimo. O sea, son cositas que se van a ir ajustando y van a quedar ajustadas cuando esté la obra definitiva, digamos. Y bueno, y después por otra parte me preguntaba las obras más importantes. Yo creo que las pluviales de la cuenca Ventura Piri son para nosotros fundamentales, para nosotros y para la gente sobre todo de la zona. Pero nosotros como administración, y bueno, como administración yo creo que esa obra viene a resolver uno de los problemas más antiguos que tiene Rivera, en uno de los problemas más complicados que tiene Rivera, que son las pluviales. Era la cuenca más grande que nos quedaba a resolver. Estamos hablando de 100 y pico de hectáreas que abarca esa cuenca, que juntan agua, acumulan agua, y no solo la juntan ahí, sino que además, al no tener ahí la capacidad de absorber esa agua, la está arrojando a las cuencas de Gestido, que si bien están hechas terminan saturadas, a la cuenca de San Martín, que si bien están hechas todavía en San Martín y Presidente Vera algo acumula, no como antiguamente que flotaban los vehículos en lugar, pero algo todavía llega hasta nivel de cordón, y bueno, cuando se capte el agua allá arriba ya no va a llegar tanta agua ahí abajo. Por eso nos preocupa muchísimo esa... no la obra, pero sí la cuenca. Ahora con la obra estamos más tranquilos porque, bueno, en cuestión de algunos meses más, 18 meses, que es lo que se estima el plazo de la obra, ya tendremos eso solucionado. Bien, nos llegan algunas consultas de la teleaudiencia
Una hace referencia a la obra del polideportivo, del gimnasio allí en Don Bosco. ¿Está detenida la obra? Sí, la obra está detenida porque la empresa que fue la adjudicataria de la obra tuvo un problema que, bueno, llegó a la quiebra, digamos, que no fue la única obra que se vio afectada, sino también la obra del CAIF, por ejemplo, que estaba en la colina, también estaba la misma empresa, y también tuvieron que rescindir el contrato. Nosotros estamos hoy en ese proceso de la rescisión del contrato con la empresa tuvo que intervenir una sindicatura, como se le dice, que fue, terminó negociando con la Intendencia la rescisión del contrato. Hoy tuvimos una buena noticia de que estamos pudiendo retirar del puerto, después de muchas reuniones y negociaciones, estamos pudiendo retirar del puerto algunos materiales que ya habían llegado, como ejemplo por las tribunas telescópicas, las butacas, algunos equipamientos deportivos que ya estaban ahí, y bueno, llegó un momento que no sabía de quién era, si era del que había, claro, el importador, si era de la empresa que le había comprado, nos correspondía a nosotros. Bueno, después de varias semanas y muchas reuniones y negociaciones, llegamos a la resolución de eso, y mañana están llegando a Rivera gran parte de esos equipos que logramos sacar del puerto. Bueno, los pasos siguientes son la rescisión del contrato con la empresa y hacer un nuevo llamado a licitación para lo que quedaba de obra de albañilería, que en sí era muy poco. ¿No hay una segunda empresa en ese pliego que pueda...? No. Los procedimientos, le hablo, Juan, desde lo que he aprendido en este proceso, que todavía no nos había pasado algo así con una obra, desde lo que he aprendido del tema jurídico. O sea, el proceso no es llamar a la segunda, sino cerrar el contrato y hacer un nuevo llamado. Que, como le digo, o sea, de obra en sí queda muy poco, porque lo que... Claro, lo que sí quedaba mucho en cuanto al costo de la obra era todo esto que le digo, el equipamiento, o sea, de la parte de aire acondicionado, que ya gran parte estaba, queda alguna parte más, parte de las aberturas, pero sí, obra quedaba muy, muy poco. Así que bueno, recibiendo esto, ya vamos a empezar a colocar, y empezamos el llamado para terminar lo que falta de la obra. Otra consulta que nos llega tiene que ver con algo que yo se lo había consultado en forma particular hace algunos meses, pero que creo tener ya la respuesta. No sé cómo se llama, una callecita muy corta, es un pasaje más bien, que está en barrio Mandubí, por el costado de la empresa de transporte El Pinga, que hacía un cruce en el cruce ferroviario, justamente, que estaba en muy malas condiciones, y también es incómodo, porque reconozco que allí hay que hacer un... Incómodo, y yo diría, más preocupante que lo incómodo, lo inseguro. También. Que esas son las cosas que nosotros muchas veces no entendemos. A ver, quiero hacer dos aclaraciones acá. Primero, agradecerle mucho a las nuevas autoridades de AFE, que nos han sido muy atentas y han tratado de solucionarnos todos los temas que teníamos en ese sentido, y han tratado de destrabar todo lo posible, sobre todo para esta segunda etapa que estamos haciendo, porque estamos muy contra la faja y eso nos preocupaba, y bueno, ellos lograron resolverlo. Pero de la etapa 1 de Continuación Sarandí, nosotros veníamos con algunos temas que eran los pasos a nivel, que son fundamentales. Sí. Uno era ahí, vamos a llamarle el famoso paso a nivel del Pinga, porque todo el mundo lo conoce de esa manera. Además de ser inseguro, porque realmente la visibilidad no es buena, ya estaban quedando los rieles a una altura demasiado alta. Totalmente. Algún vehículo un poco alto. Totalmente. De hecho, si va al lugar, usted va a ver que nosotros llegamos a hacer los cordones para encajar Sarandí, digamos, con la calle que estaba enfrente del otro lado de la vía, porque entendíamos que lo más seguro era hacer de forma recta y no que tenga esa sinuosidad que hoy tiene, porque era inseguro. Bueno, AFE nos trancó ese paso a nivel. Hasta ahora no nos autorizó, nosotros tuvimos que detener la obra, y lamentablemente la gente, después tuvimos que hacer una obra provisoria para que la gente siguiera por lo menos tomando esa ruta alternativa, que para nosotros es más insegura de lo que íbamos a hacer nosotros, pero sin embargo la gente lo sigue haciendo. Por eso digo que es un poco las incongruencias que a veces creo que no se logra entender si no se está en el territorio, ¿no? Claro. También había que entender a los papás que tenían que dar toda la vuelta para llevar a los niños al liceo, al jardín que está allí, al gimnasio. Era una vuelta enorme cuando se podía conectar directamente. Bueno,
El paso a nivel que sí nos liberaron, que sí nos autorizaron, es el que ya hicimos, que todavía falta la parte de las vías, pero ya nosotros hicimos las 2 conexiones, que está por Martín Uruley. A ver, 300 metros, 400 metros más hacia el norte. Ahí ya hay un paso a nivel. ¿Qué nos permite ese paso a nivel? Que es muy importante. Bueno, era una de las grandes expectativas que teníamos con Sarandí. No solamente conectar de Ruta 5 al Plaza Insausti, por decir, no solo en el sentido sur-norte, sino conectar en el otro sentido y conectar a Mandubí, Santa Isabel, porque habíamos hecho todo el asfaltado hace un tiempo Oliver Serene y eso generó una conexión muy importante con Santa Isabel, Mandubí. Entonces conectamos Mandubí, Santa Isabel, Santa Teresa, que son barrios sumamente poblados, con todo el polo de educación superior, que bueno, es muy importante la cantidad de estudiantes que van de todos esos barrios hacia allá y se evitan una vuelta enorme. Exacto. Pero bueno, nos está faltando que AFE nos autorice ese paso a nivel por el Pinga. Quiere decir entonces que no está descartado, se depende de la voluntad o de la autorización de AFE. Hoy en cuanto AFE nos dé lo que hay, nosotros lo hacemos. Bien. Primero porque ya está empezado. Nosotros tuvimos que detener la obra. Están los cordones, hicimos parte del hormigón y nos pidieron que no siguiéramos. Bueno, aquí seguramente nos está viendo ya tener la respuesta por ahí. Pero además otro tema, a nosotros es a quien más nos interesa del otro lado de la vía poder hacerle el pavimento a esa calle, que hace años que la tenemos, es la única callecita que está ahí, que está en Tosca, y que cada tanto tenemos que mandar la máquina para hacer mantenimiento de una cuadra. No nos conviene ni siquiera a nosotros tener eso así. Por supuesto. Hay un tema que yo sé que tiene que ver un poco con obras y otro poco con tránsito. Una vez que se flechó todo el entorno del hospital de Rivera, el tránsito debió ser desviado por 12 de octubre y todo un recorrido que obliga a la gente a transitar por un empedrado que para el colmo no está en buenas condiciones. ¿Está previsto un pavimento de mejor calidad allí en esas cuadras? Bueno. Fundamentalmente 12 de octubre, que también le faltaría muy poco para tener toda su extensión pavimentada, ¿no? Que también sería una salida rápida, ¿no? Totalmente. A nosotros nos hubiera encantado, nosotros hicimos, aprovecho la pregunta para ampliar un poco el contexto. Nosotros de octubre a marzo, de octubre del año pasado a abril de este año, hicimos 130 cuadras en carpeta asfáltica. La gran mayoría en esto que decía usted, colocar carpeta asfáltica sobre pavimentos empedrados, que es una línea que tenemos de hace bastante tiempo, lo viene haciendo el intendente y lo ha anunciado una y otra vez que la idea es, si pudiéramos hacer, digo si pudiéramos por un tema económico, ¿no? Cada cuadra, yo siempre insisto, cada cuadra nos vale 800.000 pesos. Porque a veces los dice, ¿por qué no nos pone un asfaltito ahí? Sí, claro. Y cada cuadra vale 800.000 pesos. Como es muy costosa la obra, ese tipo de obra, ¿qué hacemos? Tratamos de beneficiar a distintos barrios cada vez que tenemos una financiación y no poner todo en un mismo barrio. Entonces beneficiamos a varios barrios, generamos rutas de entrada y salida para que todos los vecinos puedan por lo menos entrar y salir del barrio por una ruta, una vía, yo no digo pavimentada, digo asfaltada porque el empedrado es un pavimento también. ¿Qué pasa precisamente en Insausti? En esta tirada que le digo que hicimos de octubre a abril, que fueron 130 cuadras, en Insausti fue uno de los barrios Insausti y Fuente Oriente, los pongo juntos porque se complementan, fue uno de los barrios más beneficiados junto con Recreo y La Estiva. Fue uno de los barrios que más recibió. Quedaron, si no me equivoco, 11 o 12 cuadras sin hacer, pero le explico por qué. Cuando nosotros fuimos a pavimentar, lo primero que hice fue pedirle a OCE el plano del saneamiento, dónde iban a colocar saneamiento, que hacía muchos años que viene envuelta el saneamiento de Insausti. Nosotros veníamos esperando por el saneamiento de Insausti, que ya estaba la licitación, que ya se iba a hacer, pero se postergaba y los vecinos a nosotros nos pedían la carpeta asfáltica. Claro. Y nosotros decíamos, pero esperemos porque nos dicen que ya está en la licitación para hacerle el saneamiento. Imagínese, Juan, hacer una cuadra que vale 800.000 pesos, yo hago el empedrado, y a los 3 meses sale la obra de saneamiento, nos queremos morir todos, porque es plata de todos. Entonces, detuvimos eso. Cuando vimos que la cosa venía muy trancada, le preguntamos a vos y decís, bueno, hubo una reducción del plan del saneamiento y van a quedar estas cuadras donde sí vamos a tocar. Bueno, fueron las cuadras que nosotros no pusimos carpeta asfáltica. Entonces, donde nosotros no pusimos es porque OCE nos dice que ahí va a ir
el saneamiento. Que bueno, ahora el otro día lanzamos un convenio donde se va a hacer el saneamiento en muchos más puntos de la ciudad, pero ese fue el criterio por qué no se faltaron. ¿Cómo dice usted? A mí me hubiera encantado 12 de octubre haberla hecho de punta a punta, porque es tremenda cortada. Nos conecta de allí, de la cancha oriental, a Luis Alberto Herrera, sin pasar por todo el tránsito del presidente Viera. Entonces nos hubiera encantado hacer esas calles, y las que quedan, porque eran pocas en realidad. Pero le diría que un 80%, 80 y pico por ciento de Insausti y Fuente Oriente están con carpeta asfáltica. Arquitecto, hace pocos días, relativamente pocos días, Rivera se vio sometido a importantísimos vientos que generaron destrozos en muchas viviendas y voladura de techos, caída de árboles. ¿Impactó de alguna forma también lo que tiene que ver con la dirección de obras? Bueno, sí, en cierta forma impactó, si bien, yo siempre digo, las obras no fueron afectadas, sí impacta porque, sobre todo en el cronograma, ¿no? Nosotros, principalmente en dos aspectos. Creo que nos impactó a todos, digo, Parques y Jardines también tuvo que salirse de su cronograma habitual, de cortes, para ir a resolver lo que era inmediato. ¿Depende de obras también? No. Está en la dirección de Alejandro Bertón, sí. Desarrollo y Medio Ambiente. Pero particularmente en obras nos afectó mucho en alumbrado, tuvimos más de 70 columnas caídas, muchas luminarias. Yo les voy a contar cosas que son inauditas. El día que se produjo, eso fue a las 7 y pico de la mañana, yo a las 8 estaba en la calle. Hasta las 8:30 fue. Sí. Yo a las 8 ya estaba en la calle y ya ahí empezamos, y bueno, nos empezamos a cruzar con los otros equipos, y bueno, hasta ese día volvimos muy tarde de la noche a casa, todo el tiempo en la calle, y pude ver de todo, ¿no? Porque lamentablemente veíamos con dolor a veces la columna caída, el artefacto roto, y cruzarme con personas que decían, ese no está porque recién te lo llevé y te lo voy a vender. A ese punto llegamos cuando nosotros estamos preocupados con la voladura de los techos, claro. Gente llamándonos desesperada porque no tenía techo en la casa. Bueno, así estamos como sociedad, lamentablemente. Entonces sí nos afectó, por ejemplo, en el alumbrado público fueron más de 70 columnas y muchas luminarias que hubo que reponer, algunas todavía están en reparación. Tuvimos 2 o 3 días para ir retomando algunos puntos que quedaron apagados porque evidentemente caen líneas enteras. Y después, en la parte de construcciones, nosotros lo que le hicimos la división construcciones, que son las cuadrillas que se dedican al mantenimiento de los espacios públicos, bueno, los paramos un poco en el mantenimiento de espacios públicos, y el 80% de esa cuadrilla se dedicó a lo que hasta hoy estamos haciendo, que es la reparación de techos de aquellas viviendas que fueron afectadas, esto en coordinación con el MIDES, ¿no? Hay un trabajo en conjunto entre el MIDES, la Intendencia, el SECOED, donde se sale, se visita, y bueno, se valoran aquellas situaciones más extremas, cuando sobre todo son madres con niños, madres solteras con niños, hay ancianos, hay temas de discapacidad, o sea, personas que realmente no tienen condiciones de reparar su techo. Bueno, a esas personas hoy las estamos ayudando, y parte de nuestras cuadrillas todavía están trabajando en eso, así que claro, afectan el cronograma de alguna manera. No le pensaba preguntar, es lo que le voy a preguntar ahora, pero usted habló de alumbrado. Alumbrado, yo he venido diciendo, no desde ahora, sino desde hace muchos años, que para mí es una de las divisiones que mejor trabaja en la Intendencia. No está más allí el histórico director de los últimos años, Martín Molins, que hoy en día es legislador por el departamento. ¿Quién está al frente de esa división hoy en día? Hoy tenemos al capataz general, que ya estaba desde que estaba Martín Molins, Ricardo. Tenemos a un técnico electricista, que es una de las personas que más sabe de electricidad aquí en Rivera, que es Víctor Silva, o sea, es una empresa contratada que nos ayuda, nos asesora en la parte técnica desde hace mucho tiempo, ¿no? Está trabajando con lo he visto por nosotros. Allí, no sabía que sí, la verdad que es una garantía en cuanto a la parte técnica, es una garantía. Y humana también. Humana también, sí, cómo no, un gran compañero. Y nos está ayudando muchísimo la parte le diría, en la parte de logística, de distribución de equipos, y en la parte más de previsión, de cronograma, de planificación, el ingeniero Ernesto Costa. Pero estamos, hoy seguimos en el trabajo de
encontrar a la persona que, bueno, pueda sustituir definitivamente lo que hacía Martín Muniz, que era un trabajo muy importante, claro. Primero por los años y la trayectoria y la experiencia que tenía en el alumbrado público, y por esto que me dice usted, por ese contacto que tenía con la comunidad, era muy bueno, y esas cosas no son fáciles de encontrar y de sustituir, y son importantes en una división que necesita ese vínculo con la comunidad. Entonces, no es tampoco a veces tan al barrer el encontrar la persona ideal para algunos puestos. Les llevo las dos últimas preguntas para respetar el compromiso que... No, tranquilo, estamos pasando bien. ¿Cómo estamos en materia de maquinaria, fundamentalmente vial, tanto para urbano como para rural? Bueno, en el periodo pasado hicimos una compra de maquinaria. Se remató mucha cosa que teníamos en mal estado, o que ya empezaba a ocupar mucho. Cuando empiezan a entrar muy seguido a talleres, entonces eso te ocupa mecánicos, te ocupa horas de talleres, perdés días de trabajo, personal que te queda parado, en fin, es un desgaste muy grande. Solo estando ahí todos los días hay que matar 5 leones cada día para tener la maquinaria completa, la flota completa en la calle. Pero se hizo una buena compra de maquinaria el periodo pasado, fue importante, se remató alguna parte, y ahora estamos exactamente en un proceso similar para este periodo. Es una línea del intendente rematar toda maquinaria que tenga ya cierta edad, digamos, y principalmente, como le digo, aquella que entra frecuentemente, y eso está registrado a través de los registros que hace logística, ya sabemos cuáles son, pero también ya de determinado año para atrás no queremos tener nada más, nada que no nos brinde seguridad, y estamos ahora iniciando una nueva compra de maquinaria que, bueno, viene a mejorar lo que tenemos. Yo no diría tanto a aumentar, pero sí a mejorar lo que tenemos, que eso ya es importante. Siempre, y capaz que la pregunta iba un poco por ahí, y sobre todo en el área rural, siempre va a ser como que insuficiente el tema de la maquinaria, porque son 3.000 kilómetros que tenemos de caminería para reparar, y es muy difícil para cualquier intendencia. Yo el otro día me tocó representar al intendente en el Congreso de Intendentes en Salto, se recibió a la Federación Rural del Uruguay. Nos plantearon, uno de los temas que les plantearon los intendentes fue el tema de la caminería, y la cosa no es fácil en ningún lado, o sea, todos los intendentes más o menos sufren con los mismos temas. Exacto, claro. Entonces hay que darle una vuelta de rosca al tema de la caminería rural. No es solamente un tema de incorporar maquinarias. Nosotros hemos entendido también que a veces no es solo el camino en comprar maquinaria, Juan, sino que a veces hay que buscarle otras formas que nos también deslinden un poco a nosotros del peso después tener que mantener esa maquinaria. Entonces, por ejemplo, hemos optado ahora por no comprar tantos camiones, sino vamos a una licitación donde podamos contratar a empresas el arranque del balasto, la carga del balasto y el depósito del balasto en lugares puntuales donde nosotros le vamos determinando. Y nuestros camiones lo que hacen es el traslado corto para que la máquina nunca esté parada. O sea, son cositas que se van aprendiendo en el día a día, y que fuimos entendiendo que nos dan mejor resultado que a veces tener nosotros camión. Pues eso te implica tener más funcionarios también, te implica el cuidado del camión, te implica el traslado, te implica más horarios. Entonces, no siempre el camino es la compra. La última por hoy, arquitecto, lo saco de su zona de confort, o al menos creo. Usted es un técnico y en eso nadie puede dudar lo que ha sido y viene siendo por demás eficiente. Pero no se puede soslayar el hecho de que usted también es suplente del intendente departamental. Y le ha tocado en algunas ocasiones sustituirlo en instancia como la que acaba de comentar en el Congreso de Intendentes. Aún estamos lejos del periodo electoral, pero ve la posibilidad, pero ve la posibilidad de ser candidato. Estamos muy lejos. Sabía que me iba a preguntar de esa manera. Estamos muy lejos. No, yo no. A ver, le voy a contestar a pecho abierto, ¿no? Vamos a hacer cirugía a pecho abierto. Estamos muy lejos realmente. Digo, tampoco es algo que lo pueda o que lo vaya a decidir yo. Solo, supuesto, claro. Eso está clarísimo. Y ahora voy con la parte que me toca en cuanto a la sinceridad en lo personal. Yo nunca hice ningún esfuerzo extra
a mi parte técnica para estar o para ocupar el lugar que hoy ocupo. Todo se fue dando de una manera natural. Yo estaba en el área de vivienda, en la intendencia, trabajaba bajo la supervisión y la dirección del arquitecto José Mazzoni, vio cómo trabajaba. Cuando él pasó a ser secretario general, cuando en el primer periodo Richard me brindaron la posibilidad de asumir definitivamente la Dirección General de Obras, lo asumí, nunca fue algo que lo busqué, ni que lo imaginé, ni que lo soñé. Al contrario, siempre por mi forma de ser le disparé, le evadí un poco a la sobreexposición, porque no es algo donde yo me sienta demasiado cómodo. Esa es la pura verdad. Bien. Entonces, no se lo plantea. No, entonces, si por H o por B las cosas fluyen, se dan, salen, que sea de la misma manera que salió hasta ahora, bien, y no por forzar algo en lo que yo no me vea o no me sienta cómodo. Pero, como le digo, todavía hay mucho tiempo para pensar, y hay mucha agua por correr debajo del puente todavía. Arquitecto Martín García, director departamental de obras, un gusto haber dialogado con usted una vez más. Vio que tuvimos problemas nada más que la primera vez que vino, que se nos quemó todo. ¿Se acuerda? Me acordé cuando entré hoy, me senté allí y me acordaba. Fue frustrada esa primera entrevista que le íbamos a hacer. De ahí más ha fluido todo muy bien. Muchas gracias por haber accedido a esta entrevista, y bueno, lo dejo liberado para el compromiso. Bueno, muchísimas gracias por la comprensión y gracias por el tiempo. Por favor.